buenas noches. Lunes 23 de junio, podcast especial que nació de una joda y estamos acá grabando. 50 años de Tiburón, de Steven Spielberg. Eso nos convoca hoy en día acá. Así que se sumaron los que pudieron, los que dijeron ya, yo voy, los más prendidos. Así que está Cari, allá en Los Chillanejos. Freddy, allá en los Puente Altos. Y Pedro, allá en Bolivia. Claudio Doni, acá en Santiago Centro. Perú. ¿Cómo están, chicos? Bien, con frío, pero bien. Súper. Bien. 50 años no es nada. Que febril la mirada. Qué febril la mirada. 50 años de Tiburón. ¿Ustedes cómo llega Tiburón a sus vidas, cabros? Antes de entrar a ese tema, me gustaría hacer una pequeña introducción a un tema que estuve viendo, estuve ahí investigando, porque esta discusión entre gente de Puchito que ve el film Artsy Movie frente a los que les gusta ver el cine, la discusión si Tiburón fue el primer blockbuster. Está esa discusión. A lo cual se podría decir que es el considerado el primer blockbuster moderno, porque no es la primera película que de alguna manera rompió la taquilla. Venía mucho antes, desde Lo que el viento se llevó, The Sound of Music, ese tipo de películas. Ya habían películas que habían recaudado mucho dinero, pero Tiburón fue la primera película que podrían decir que inauguró el concepto de blockbuster moderno, que era el de estrenar estas películas muy taquilleras en verano. Antiguamente para los gringos el verano era como una temporada muerta en tema de estreno, y Tiburón lo cambió, digamos. Básicamente por la campaña, un poco la campaña que hizo Universal en relación a la película. De hecho, fue fue la primera película en superar los $100 millones en Estados Unidos. Hablemos de siempre, de blockbuster moderno. Y algo inusual para 1975 es que se estrenó en 400 salas simultáneamente. Así que eso fue un poco lo que generó este concepto de blockbuster moderno, que ya después, continuó con lo que fue Encuentros Cercanos, Star Wars, E.T., y de ahí ya hasta los días de hoy, en que los estudios intentan reservar sus mejores estrenos para la temporada de verano en Estados Unidos. Oye, pero espérate, el tema es que alguna gente que se suscribe a Movie 3 meses por lucas no quiere reconocer el logro de Tiburón. Porque, perdóname. No, lo que pasa es que antigua, o sea, el concepto blockbuster no se consideraba antes como, no era un concepto establecido, digamos. O sea, tenía películas que le iba bien. Lo que el viento se llevó, Los 10 mandamientos, The Sound of Music, El Padrino, pero no estaba el concepto blockbuster como tal. Eran películas que recaudaron muchas lucas. Entonces, ¿a qué voy? Es cuando siempre decimos acá que cae la publicidad tuitera. Tú dices, no, Tiburón, el primer blockbuster, y va a salir el gordo, oloroso. No, el primer blockbuster fue Lo que el viento se llevó. Entonces, por eso hago ese disclaimer. Da lo mismo, sí. Mira, acá este programa lo van a escuchar gente que ve a Steven Spielberg y es feliz en la vida, que come su pan en la mañana con su tecito calentito y trata de ponerle una buena sonrisa a la vida, aunque ya nos vamos a morir. Da lo mismo. Yo creo que fue el hecho del hecho de que de el primer blockbuster de verano, como tú dices tú, el hecho de que porque en un principio la típica era estrenar en diciembre para la temporada de Navidad y todo ese tipo de cosas, pero por tiempo se terminó estrenando en junio. Y ahí provocó lo que provocó, y que después todo el mundo vio, ya que
realmente la fecha era buena para estreno y no como antes se pensaba de que generalmente la gente en el verano salía de vacaciones y nadie estaba pensando en ir al cine. Los gringos. Entonces, bien. Yo creo que otro aspecto que podría ayudar a denominarla como el primer blockbuster, quizá es el hecho de que muchas películas copiaron su estructura, copiaron su no sé, pues en vez de un tiburón, ahora son pirañas, o ahora es unos monstruos que salen debajo de la tierra, ¿cachai? Pueden ser como que de ahí salen muchas películas que intentan hacer lo mismo, y quizás es como la importancia de eso que también eventualmente la denomina el primer blockbuster. Porque son películas diseñadas para que los jóvenes vayan en masa, para que la gente vaya con las palomitas, para que vaya a asustarse como lo que llegamos ahora, que es la película Montaña Rusa, que hablamos de repente. Que es como estas películas que están diseñadas para atraer mucha gente y que lo paséis bien en el cine con tus amigos. Sí. Pero ahí ante esa afirmación que tú estás haciendo, a mí me surge la contrapregunta, si Spielberg tenía ese plan originalmente. No, yo creo que no. O sea, no creo que uno como que se logre dimensionar la bola de nieve que vas a desatar. Oye, En todo caso, en ese tiempo. Había hecho Duelo. Duelo. Lo mismo sí. que Tiburón, pero con un camión. Sí. Entonces fue como pero en todo caso pensemos. haberle pegado para el gato nomás, po. Pero en todo caso pensemos que en ese tiempo Spielberg no tenía mucho peso. Él era solamente un director, ¿no? Ahí los que decidían era el estudio, los productores y todo ese tipo de cosas. Pero no Sí, creo que haya estado en la mente de ellos como vamos a cambiar literalmente el mundo del cine. No. Sino está como hagamos la mejor película que podamos hacer. Aparte, Exacto. Imagínate, cuando Spielberg hizo Tiburón, él tenía 26 años, era chiquitito y como que esta película se le estaba agrandando tanto y se le estaba haciendo bola la vida, porque una era... O sea, él contaba, era súper tedioso grabar la película porque tenía 3 maquetas de Tiburón, una que no la podía controlar bien, la otra que se le hundían, tenían que sacarla, y después que hacía mucho calor, que era complejo grabar. Y nosotros conocemos a Spielberg como un director que tiene mucho cuidado con la cámara. Entonces lograr los planos que él quería, más la presión del estudio que se estaba pasando por mucho tiempo y por mucha plata en el presupuesto, más que no sabía cómo esto al final Universal le iba a dar el visto bueno, yo creo que el menor de sus problemas era si esta cuestión iba a cambiar la historia del cine o iba a ser revolución. Yo creo que él estaba más preocupado de, chale, vale, tengo menos de 30 años, estoy dejando la caga en esta película, ojalá me den otra. Yo creo que es eso. No, si él cada día que llegaba al set estaba pensando de que si lo despedían, po. Sí, Que po. estaba todos los días pensando con la presión de que en cualquier momento lo despedían porque ya se había pasado la fecha, ya se había pasado la plata, así que en cualquier momento lo podían despedir, sí que se estaba con la presión de eso, sí que yo creo que él no tenía el concepto de que esto iba a cambiar, a revolucionar el cine. Él quería hacer su mejor película y lo logró. Y aparte, piensen que también Tiburón funciona muy bien gracias a la música de John Williams, que después yo creo que lo vamos a conversar más, pero él ya había hecho un trabajo previo con John Williams que le había ido ahí nomás, po. No había tenido muchas luces ni no había sido un éxito. En cambio con Tiburón todo confluyó de alguna forma para que esto funcionara como la gran película del verano y que particularmente a mí me diera un miedo terrible a la playa. Hasta el día de hoy piense que yo soy la generación posterior o generación y media posterior a Tiburón, y aún así caló súper profundo, por lo menos en personas de mi generación. De 30, ¿cachai? Es importante. Eres dos generaciones después de Tiburón. ¿2 generaciones? Oh, Sí. soy una guagua. 50 años, sí, más o menos. Sí, porque, o sea, una película que cumple 50 años, estamos hablando de 2 generaciones. Sí, pero yo no nací hoy día, po. Porque, no, sí, pero... O sea, Tiburón se estrena a mediados de los 70
está toda esa generación que podríamos decir que es la generación como de mediados de los 60, podríamos hablar de mediados de los 60, finales de los 70, los que quizás vieron la película teniendo 15 años, versus los que nos tocó a nosotros ver la película de niños. Porque el Pedro hacía la pregunta anterior, decía, oye, ya, ¿cuál fue su primer encuentro con tiburón? Y el encuentro que nosotros tuvimos con tiburón fue gracias a cómo de alguna manera conocimos las obras anteriores de cineastas como Spielberg, William Friedkin, George Lucas, fue por la televisión, digamos. Y la ¿Ustedes la vieron por televisión la tele? como... Sí, pues, o sea, en el 75, seguramente la película debe haber llegado, o sea, esas películas a veces tendían a llegar en esa época casi con un año de desfase, 6 meses de desfase, no habían estrenos simultáneos, entonces si se estrenó en el verano del 75 en Estados Unidos, invierno acá en Sudamérica, puede haber sido que haya llegado a comienzos en verano del 76, digamos. Yo no estaba. Claro, pues algunos no estábamos acá, entonces la forma de enterarse de esta película es cuando las daban los domingos en la noche, que era la película como el bestseller, era como el estreno que tú estabas esperando, era la película que ibas a ver, que al otro día ibas a conversar con tus compañeros en el colegio, en el recreo, oye, el tiburón, y cuando se comió a Quint, y el weón, ¿cómo se le ocurre agarrar a patada al tiburón? El otro weón se lo cagó, le abrió el hocico y se lo comió, ¿cachai? Ese era, entonces, somos todos los que de alguna manera descubrimos de niños esa película. Hay una... ayer vimos Tiburón con mi hija, con una amiga. A su amiga le dio mucho miedo Tiburón, le daba mucha ansiedad, especialmente todos estos jumpscares. Pero después les mostraba el video, hay un video de TVN cuando estrenan la película en Chile, así como la nota de prensa. Y está así todo muy tieso el weón, que el periodista que está la nota y que se estrenó en 20 cines de la capital, la última película de Tiburón, que generó gran revuelo en Estados Unidos. Y entrevistan a una señora que fue con su hijo, una mamá, no sé, que ha llevado al niño chico a ver la película. ¿Y qué opina de la película? ¡Uy, terrible! ¿Y qué es la parte que más le impactó? Cuando se murió el tiburón. Spoiler. Oh. Botado. Pero eso. No, pero... Oigan, yo quería hacerle una pregunta porque ayer viendo la película por enésima vez, yo decía, esto le tengo que preguntar a los cabrones. La tensión sexual entre Quint y Hope. Como no pudieron, tú sabes, ustedes saben que derechamente, para empezar a contar, derechamente en el libro era un triángulo amoroso, era un triángulo entre era el triángulo amoroso entre el Hooper, el jefe, ¿cuánto es el jefe de policía? Brody y la esposa de Brody. Ese era el triángulo. Yo pensé que iba a decir y Quint. En el No, bote, No, digamos. no. En el libro era el triángulo amoroso entre ellos tres. Por eso Y se van los tres en el barco, po. Y no, pues no estaba. Lo que se llaman los ejecutivos de Universal pidieron sacar esa parte y sacar la parte de la mafia del libro. No. Pero hay tensión sexual en el barco todo el rato. Se me había pasado muy por alto cuando era más chico, pero ahora así como reviéndola así todo el rato ahí. Yo estuve viendo unos documentales y la relación que tenían el Queen, el Roll Show con el Dreyfus, ¿cuánto se llama El Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, era terrible, se peleaban a cada rato, era una pelea constante en el rodaje, peleaban, el tipo del Robert Show lo molestaba, le decía, trata de actuar para que no se te note tu manera amanerada, lo tiraba, los molestaba, y el tipo del Robert Show era bueno para el trago, filmaba curado, varias escenas tú las filmó curado. La escena, la voy a contar como la mejor escena, es la que a mí más me encanta, la mejor escena de Tiburón, antes de que me la ganen algo el Pedro.
La mejor escena para mí de Tiburón es la famosa escena de cuando se empiezan a comparar las heridas de guerra. ¡Ay, sí! Esa escena es espectacular cuando el tipo le va mostrando el cosa se llama la mantarraya, lo que me hizo la mantarraya, lo que me hizo el tiburón tigre, el otro que dice lo que me hizo cuando peleamos a hacer fuerza con los brazos, y el tipo, el Brody, mostrándose el apéndice, que se lo habían operado el apéndice, la cicatriz del apéndice, y termina toda esa escena bonita de todas esas conversaciones con la escena de la conversa del USS Indianapolis, que transportó la bomba atómica, que lo termina contando el Queen. Oye, es espectacular. Toda esa escena empieza y termina con eso. Espectacular. Y esa escena lo vi en un documental que el tipo estaba curado. No, tuvieron harto tiempo tratando de grabarla. Si el Richard Dreyfuss dice en un documental, dice que en un universo paralelo todavía estamos tratando de filmar esa escena. Dice que era terrible porque entonces tuvo que irse el Robert Shaw, y al día siguiente, ya con más compuesto, terminó de grabar esa escena con la del submarino. Cuando Chale. tipo. Pero es espectacular esa escena a mí me encanta. Solo esa escena sin tiburón, sin nada, hacen la película 10 de 10. Eso. Yo creo que todas las escenas donde aparece Robert Shaw son increíbles en esta película. Sí. Oye, pero Cuando antes en la de que nos reunión y el desviemos, viejo como que le pasa las manos a la pizarra, así, y da su Uy, discurso qué en la buena esa cámara, se escena. acerca por el lado. Pero no me han increíble. contestado la pregunta. Es Yo que, estaría así como, no, ahí tiene los 10.000, lléveselo. no, Vaya. antes de contestar la pregunta, Claudio, ¿me podéis decir tú por qué viste tensión sexual en ellos dos? ¿Qué pasa ahí, Claudio? Sí, Claudio, ¿por qué? yo no O sea, la vi. Yo la vi, pero es porque yo soy de una generación que prácticamente anda La viendo pervertida. relaciones homosexuales en todos lados, ¿cachai? Pero ¿por qué, Claudio? Justifícate. En parte porque tienen esta relación media nociva de que no acepta un poco el mandoneo del otro. Constantemente están ahí como peleando. Está esa escena en como que le hace como una burla, y después llega toda esa escena en que se empiezan a mostrar, y de verdad yo decía, me había tomado varias piscolas, debo reconocerlo, pero yo miraba la escena y yo decía, el Brody se va y se tiran encima porque se están, o sea, el mostrarse, Hay porque algo además ahí. es que además esa es como la escena en que ambos empatizan de alguna manera, tienen algo en común, digamos, porque para el Cho, que era un weón que se crió hijo del rigor, que seguro el papá fue pescador y el weón así como vivió de lo que la pesca le podía dar, seguro con muchos maltratos, por eso el weón es caído al frasco, como muy outsider dentro del pueblo. Tenía esta cosa, este resentimiento con Hopper, con Dreyfuss, que era el cuiquito, que seguro no le faltó nada, él estudió lo que quiso, de hecho en alguna parte le dice a Brody, el Brody le dice, bueno, y esto lo compra el Estado, lo compra el privado, ¿quién lo hace? Y dice, no, me lo compré yo, para hacer mi pega, ¿cachai? Entonces estaba esa pelea entre este zorrón culiado que se las viene a dar de bacán contra mí, que a mí no me las vendía, no me vendí la pesca, y en esa escena, que los dos además estaban los tres curados, ya estaban chichas después de una jornada extensa, y empiezan a tener este punto en común de Heridas de guerra. de heridas de guerra, y de hecho Hopper, Brody no conocía la historia de Indianápolis, Hopper sí la conocía. Él le dice, tú estuviste en el Indianápolis, y ahí él cuenta esa historia. Pero habían así como un juego de mirada, y de verdad yo decía, aquí hay pura tensión sexual. Sí. Todo gratis, todo gay. Pero hay una parte que el Richard Dreyfuss dice que cuando abre su polera y muestra el corazón, y dice acá
que tenía roto el corazón, que lo había hecho, no sé, Penélope no sé cuánto, es el nombre de la niña que le había roto el corazón. M. Conozco López. hombres casados con hijos que salieron del closet, eso no dice nada. Siento que Pedro Fuerte está de- demasiado callado. Fuertes declaraciones. Estoy Ya, pero impactado la con lo que Cari, estoy escuchando, la sí, verdad. pero la Cari que dice que todo ve todo gay, ¿qué me puedes decir tú? Es que es eso. Mira, si yo, primero, por varias razones, primero biológicas y segundo generacionales, yo voy a ver las dinámicas de hombres distintas a ustedes. Ustedes saben que yo hace muy poco tuve mi bautizo en películas de hombre y vi hace poco el Club de la Pelea. Entonces yo me estoy recién adentrando a todo esto y cuando dos hombres empiezan como a tener esa tensión entre media de pelea, entre media, no sé, como de comparación, yo no sé si se están midiendo las tulas o se quieren dar. Una de las dos, ¿cachai? Pero es por un tema, de nuevo, que yo no lo entiendo. Yo sé que para ustedes y para el cine de hombres es muy importante la hermandad, ¿cachai? Pero cuando pasa eso, mi imaginación vuela. ¿Cachai? Entonces no es una cuestión que yo me vaya a sorprender. Yo de lo que estoy sorprendida es que Pedro está impactado. Sí, lo que pasa es que es parte de la fantasía del cine esta cuestión de mostrar al hombre haciendo lazos con otro hombre, po. El hecho de poder conectar con otra persona es parte de la fantasía, lamentablemente. Entonces, yo no vi como ninguna carga de tensión sexual. Yo vi como, no sé, gente que de verdad estaba conectando. Sí, en ese Porque momento es lo bonito que conectan. Po. claro, porque son tres tipos muy distintos, porque desde el principio se están portando de manera antagónica, aunque están trabajando juntos, ¿cachai? Solamente por su por el lugar de donde vienen, por el cargo que ostentan y por quiénes son. Cuando están en el barco, ahí como que tenemos esto en común, los tres. Y Y ahí ahí se como que liberan. empiezan a trabajar, claro, se liberan y trabajan juntos, po. Pero Brody tiene algo en común con ellos dos. Porque siempre él como el que de alguna manera aprende durante el viaje. El que Claro, está siempre de alguna manera mandándose cagadas, que no tiene idea cómo actuar en una situación, además que va en contra de sus principios, o sea, no en contra de sus principios, pero él siempre dice, constantemente te están recordando que él detesta el agua. De hecho, en algún momento Hopper le dice, ¿cómo puedes detestar el agua si vives en una isla? Y él dice, bueno, dentro de la isla estás en tierra, digamos. claro. Como que si no te imagináis que estáis, si no te imagináis que estáis rodeado de agua, estáis en suelo firme, ¿cachai? Pero es que a los tres los conecta el mar, po. Solamente que a Brody ¿cómo se llama? Le causó un trauma, ¿cachai? Y por eso no le gusta. Y a los otros dos les tomó como un llamado a la aventura. Pero al final los Pero- tres tienen como tema en común el mar. ¿Para bien o para mal? Y desde ese momento ya a Brody no le tiene más miedo al mar, po. Sí, amachado. No, pues Tenían ya, que o tirarla sea, al agua nomás. sí, pues vence sus temores. Al final de la película dice, y bueno, yo odiaba el mar, y Hopper le dice, no sé cómo, ¿de dónde sacaste eso? Porque se van flotando en esos tanquecitos de aire a la playa. Pero insisto, yo siento que es el que tiene menos cosas en común. Él está porque tiene Sí. que cumplir un rol, digamos. Él tiene que... O sea, dentro de la película, bueno, y si vamos un poco más atrás ya dejamos esto. Es de que la los tensión tres tienen sexual y que todo. enfrentar su destino igual, po. Sí, pero a lo que voy es que de alguna manera él es... Bueno, dentro de la película el único personaje cuerdo, digamos, No, frente a ni tan una... cuerdo, si es loco alcohólico, po. Pero me Sabía refiero, Hay yo gente me refiero, alcohólica, me habemos refiero, gente me alcohólica y refiero cuerda. a la cordura, que es el único que como viene, él viene de otro ámbito, de otro hábitat. O sea, él viene de la ciudad, él viene de Nueva York. No está, es su primera vez que está en un
balneario que evidentemente su supervivencia depende de la temporada de verano. Entonces, si él de alguna manera no entiende eso, para él es como ocurrió una desgracia, hay un tiburón, hay que mantener la seguridad, hay que cerrar la wea. Y todos los demás están con que, bueno, especialmente el alcalde y bueno, y la gente en general, porque está esta reunión cuando aparece Quinn, que están los que tenían moteles y era como, oye, pero es que no pueden cerrar la weá, ¿cómo se les ocurre? Los empresarios en algún momento local. porque Brody dice, vamos a cerrar la playa y vamos a traer un experto. Y el alcalde al tiro ya poniéndose, no mojándose el potito, dice, no, pero por 24 horas. Y se escucha uno que dice, pero es que 24 horas acá es casi un mes, ¿cachai? O sea, es como que va a perder mucha plata. Entonces, por eso digo que el único personaje, entre comillas, cuerdo que sabe lo que tiene que hacer, digamos, frente a todo este pueblo que es como, bueno, no podéis cerrar porque si no la gente se va a otro lado y no vamos a tener las lucas para pasar el resto del año, ¿cachai? Pero los tres están conscientes, po. Los tres están conscientes de eso. No, pero estoy hablando más allá de Brody como dentro de la cordura del personaje, que el único que sabe qué es lo que, o sea, cuál es la misión que tiene que cumplir, que finalmente logra que el alcalde firme, digamos. En este caso, Quinn es el personaje que él está destinado al sacrificio. Claro. Él está destinado al sacrificio. Y Brody, Brody, y Hopper es lo que hace. Pero insisto, yo siento que dentro de todos él es el que menos cosas en común tiene con los otros dos. Él de alguna manera se ve obligado a estar ahí porque es la ley, y él que tiene que de alguna manera supervisar de que se cumpla el objetivo también en bien de la ciudad. Eso es lo que ese es mi punto, digamos. No, yo creo que él también tiene más que una obligación laboral, él tiene una obligación moral y personal también, porque esa escena en la que lo encara la mamá del niñito, del Chucky ese que se muere, lo culpa personalmente a él, po. Tú sabías que esto estaba ocurriendo y no cerraste la playa. La señora no sabe que fue el alcalde el que lo obligó a dejarla abierta. Pero él se da cuenta que sí, pues era su pega y no la hizo, pues. Sí, pues la responsabilidad era de él. Y de hecho, el diálogo... Y después se muere otro loco más. Entonces Sí, ahí po. como que ya dice, no, esto ya es intolerable. Y yo creo que como yo digo, al final los tres tienen que encontrarse con su destino, porque claro, como tú decís, el tipo le tiene miedo al agua, es alcohólico. Entonces como que el loco está, no sé, está alejado lo más posible de la realidad, po. Y ahora con esto está obligado a afrontarla y afrontar su mayor miedo, que es el mar. Sí. Entonces, todos tienen que encontrarse con su destino, po, los tres. ¿Te das cuenta que en esta película el villano va cambiando a medida de cómo avanza la película? En el primer acto, el villano de la película es el empresario, el alcalde, toda esa parte son el villano de la película. Después la parte, el segundo parte de la película ya el villano viene siendo el Queen. Y al final termina siendo el villano ya al final de la película, el tiburón. Pero cómo cambia durante el transcurso de la película el villano de la película en sí. Y que sé que eso a mí me pasa, que yo entre más viejo estoy y más aprendo a ver películas, más aprecio Tiburón. Sí. Porque empezáis como a ver que, claro, lo importante no es tanto el tiburón y el ataque, sino que es todo el conjunto, po. El pueblo, el alcalde, ¿cachai? Como tú decís que al principio ese es como el antagonista, y después el viejo que también se pone medio pesado, y finalmente el tiburón que tienen que enfrentar. Entonces es una película que yo voy apreciando más, como te digo, a medida que me voy poniendo más viejo y más mirón en este caso. Porque veis que está todo en los detalles, po. En
en presentarte a los personajes del pueblo como Springfield, ¿cachai? Que al final no los conoces a todos, pero los distingues a todos, ¿cachai? Entonces como que ese juego yo lo encuentro que es súper hábil, está hecho en la película. Como que todos hablan de que esta película fue un caos, de que a Spielberg se le fue de las manos, pero pareciera ser como si estuviera meticulosamente planificada. Como que lo que me fascina de esta vez que la vi es cómo cada plano, cada imagen te aporta algo a la historia y cómo es un juego de descubrimiento, como primero ves este ataque del tiburón y después te presenta a este personaje y después te das cuenta que ellos no son de ahí, que son nuevos en el pueblo y después te enteras que es el sheriff, ¿cachai? Como que cada paso que la película va dando tú te vas enterando como de algo nuevo que va agrandando como tu percepción y va agarrando tu atención. Porque eso encontré genial, que una película en la que de un monstruo en el que no veis nunca el monstruo y que te enganche de esa forma solamente con la cámara, con la iluminación, con el montaje, con el sonido, con la música, y tú estás así vuelto loco. La escena en la que el jefe Brody está sentado en la playa y va la gente pasando y la cámara se va acercando, alejando, van cortando y te muestran a la gente en el agua y el viejo está como todo asustado. Ahí hay tensión, hay thriller, hay emoción y solamente con el montaje, ¿cachai? Con cortes, con mostrarte distintas cosas, y eso yo lo encontré como wow, ahí está el motivo por el que esta película es tan terrorífica sin tener que mostrarte al monstruo, porque es puro cine, es tu cielo azulado. Sí, no sé. ¿Y sabéis Bueno, qué? podemos conversar. Comparando y volviendo a la pregunta, la primera que hizo Pedro, yo quiero complementar lo que está diciendo porque yo he visto Tiburón en 3 etapas de mi vida. Primero, cuando muy chica, yo no la vi en la tele, sino que yo fui víctima de mi hermano, que la fuimos a arrendar a un Blockbuster y me dijo, esta película te va a gustar. Spoiler, no, me encantó, pero me generó un trauma terrible y yo no fui a la playa hasta como los 17 años. De verdad me ocasionó un miedo muy, muy, muy grande. Después, cuando la volví a ver, ahí yo le tomé más sentido al conflicto como anticapitalista que tiene con el alcalde, con los empresarios, diciendo, da lo mismo, que total, si el tiburón es un pescado, da lo mismo, vamos a perder plata, eso es lo importante. Y ahí le di otra visita. Y ahora que la vi para el programa, que me la repetí, me di cuenta de todas, y también que tengo el ojo más entrenado, me di cuenta de todas esas cositas cinematográficas que Spielberg tuvo mucho cuidado de poner y de mostrar. Por ejemplo, a mí una de las escenas que más me gusta, que es precisamente esa la que estaba diciendo Pedro, cuando el tiburón agarra a este cabro chico, que es medio maldadoso, y enfocan a Brody, hay un zoom muy bonito a la cara de Brody y yo lo encuentro precioso, porque primero te genera tensión, te genera mucha ansiedad como espectador, te genera miedo de algo que tú no has visto o que no tienes todavía la dimensión. ¿Por qué? Porque ves el terror en la cara de Brody. Entonces, básicamente, el tiburón está en todas partes y en ninguna parte a la vez y a ti te da miedo. Y es muy bonito al final cómo Spielberg pudo recrear esa tensión en una historia y que siga siendo vigente 50 años después, porque imagínense, 50 años, medio siglo después, estamos hablando todavía de ella, porque todavía funciona. Y no es porque sea efectista, es porque funciona. Y funciona súper bien. Es porque está hecha con lo más básico, que es con lo que se hacen las películas, ¿sí? Como te decía, cámara, edición, montaje, sonido, no depende del monstruo, no depende del efecto especial. Depende de que tú como espectador estés poniendo atención y te dejes llevar por la historia. Y porque todo está calculado, desde el ambiente, el sonido, claro, la luz, ¿cachai? Todo está para que si tú te sientas a ver Tiburón, tú te metas en la historia y te dé miedo, porque es una historia, primero, de superación, segundo, tiene la capa anticapitalista, tercero, una historia de aventuras, cuarto, una historia de terror, ¿cachai? Funciona en muchos niveles y por eso quizás yo también la tomé de forma distinta en distintas etapas de mi vida. Quizás a los 40 o a los 45 yo la vaya a ver con otros lentes, ¿cachai? Y le vaya a ver cositas que ahora no estoy descubriendo.
Oye, ¿qué hubiera pasado si el tiburón robótico hubiera funcionado? No Oh. sería la misma película nomás. Pues sí, dentro de todo, una de las gracias que tiene esta película, y yo creo que hay muchas películas, grandes películas, que siempre hablan de lo accidentado que puede ser su rodaje. Su éxito radica en cómo tienen que resolver con creatividad. El mismo Pedro muchas veces ha mencionado esta palabra como con películas actuales, el fixing post. O sea, cualquier cagazo que tengáis ahora, arréglalo en postproducción. Cualquier cosa con CGI lo solucionáis, ¿cachai? Que acá no era eso, pues. Entonces tenéis que resolverlo de alguna manera. Yo me imagino, y estoy aquí y ya acá me hago cargo y estoy entrando en la sobreexplicación máxima, pero retomando la escena que ustedes dicen, que es cuando se come el niño, o sea, bueno, si Spielberg antes de rodar toda esa escena, con el culo a 2 manos, que se iba a quedar sin pega, de que lo iban a echar, de que la weá no le estaba funcionando, yo creo que el viejo se sentó y agarró Truffaut, Hitchcock con Truffaut. El viejo se leyó la mitad del libro y al otro día llegó inspirado, ¿cachai? Porque toda esa escena es Hitchcock. O sea, el uso de eh, esta forma de grabar con estos lentes que te permiten tener Hacer uso. profundidad de campo junto con el primer plano, que es esta cosa que además tiene esa imperfección de que se ve como el contorno borroso, pero está utilizado un lente especial para poder generar esta doble perspectiva de poder tener profundidad de campo con un primer plano. El zoom con traveling, que es el que habla Cari, que el que Hitchcock lo hace por primera vez en Vértigo. Todo eso, o sea, los que hemos leído el libro de Truffaut, está cuando Hitchcock hable del verdadero suspenso, y esa escena en particular tiene lo que es el verdadero suspenso. El espectador sabe lo que va a pasar, sabe lo que los protagonistas no, lo que los actores no saben, y como tú sabes y ellos no saben, genera el suspenso. Exacto. ¿No es cierto? Hitchcock lo mencionaba esto, que parte la escena, entonces parte con que alguien poniendo una bomba debajo de un asiento del tren, y tú sabes que la bomba va a estallar y en qué momento puede estallar, y eso ya te genera ansiedad y te genera el suspenso, porque los demás no lo saben, tú tienes la información. Pero, Y acá todos sabíamos, de alguna manera, esa escena estaba, todos sabíamos que el tiburón iba a volver a atacar, ya lo había hecho. Y el único que estaba realmente preocupado por la situación era el jefe Brody. Era el único buen que estaba preocupado. Todos los demás estaban ahí. Era un día más, ¿cachai? Se le acerca el weón a decirle, oye, yo sé que estáis muy ocupado, pero en realidad necesito que me ayudes con no sé qué weá. Llega el viejo este que tiene el gorro, el Sam Bad Hat Harry, que es la productora de cierto personaje, de cierto personaje funado. Y todos sabemos qué va a pasar, ¿cachai? El perro, o sea, bueno, insisto, mi hija viendo la película por primera vez, ven el perro, se van a comer al perro. Ya lo sabían. pero es que eso yo creo que es algo que uno intuye pero no sabe. Porque Spielberg te muestra a toda esa gente. Te muestra a la señora gorda, te muestra el perro, te muestra el cabro chico flotando en el flotador, te muestra la pareja pololeando, y tú estás así como, ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuál de todos? ¿Quién ¿A va a quién ser me agarra? primero? ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí, ahora no, sí, igual como que te agarra para el deseo, po. Tú sabes como espectador que la bomba va a estallar, pero Spielberg te dice, ahora sí, ahora no. Aquí no. Te hace ese juego. Entonces igual, aparte, tú estás como con con el mismo miedo que tiene Brody. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Claro, Cuando o sea, ven si el mirazo tiburón va a que cae atacar. el tiburón acercándose bajo las patas de los cabros chicos, yo creo que como espectador, la primera vez que tú estés viendo esta película y no sabes el lenguaje cinematográfico que te está presentando Spielberg,
a lo mejor te va a costar entender que estás viendo la perspectiva del tiburón, po. Y cuando finalmente te das cuenta que tú eres los ojos del tiburón, agarra al cabro chico. No, manejo de la explosión de la bomba no la viste venir la primera vez. Pero ¿tú crees que eso puede un poco pasar? O sea, considerando que ya te lo mostró en una escena anterior. El Sí, punto pero de vista. eso es lo que te digo yo, no sabes a quién. Porque el Spielberg te muestra a cada una de las personas que están en el agua, que está en la playa, y estoy como Los propensos. ¿a quién? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Y después tiene ese plano súper largo en el que cada chico va subiendo a la arena y habla con la mamá, y después sube y la cámara llega a la cara de Brody, que es eterno, que nunca termina, y vos estás así como apretando la guata de a poco. Entonces, claro, nosotros sabemos que el tiburón va a atacar, pero no sabemos a quién ni cuándo. Es el juego que hace Spielberg para darle la vuelta de tuerca al Hitchcock, agregarle una guinda más a la torta. Bueno. Yo creo que acá, claro, Spielberg toma prestado mucho de los directores que a él le gustan, pero él también pone su cosecha, po. Él pone su grano de arena. Porque esta cuestión se siente a pesar de los hitchcockianos, hasta de la música, po. La música es muy de las películas de Hitchcock también, po. Sí, pues que hacía John Williams en esa época. Pero es novedosa, po. Tiene un giro nuevo. No, sí, pues, sí, evidentemente, porque si no, no sería el gran director que es, pues, si no sería simplemente un replicador, pues. A lo que yo voy es que él, y insisto, estoy entrando a la sobreexplicación, yo no sé si esa weá fue así, pero quizá al momento él dijo, puta, ¿cómo soluciono esta weá? Y busca inspiración. Busca inspiración, lee el libro, puta, ya, ¿sabéis qué? Y llega el otro día, resolvámoslo de esta manera. Y muchos directores lo terminan, hacen esas cosas, porque llegan al momento del rodaje y se ven, y puta, ¿sabéis que en la noche tuvo una epifanía cagando, weón? Y la escena la tenemos que resolver de esta manera. Y la cambian, no sé, la Ana Karina decía que cuando filmaba Godard Vivir su vida, bueno, iba a grabar una escena y el viejo empezaba a escribir una servilleta, reescribía la escena, ¿cachai? Porque bueno, pueden llegar con todo planificado, pero llegando al minuto del rodaje, bueno, Pedro, tú que has estado en rodaje también entendís, por repente uno se encuentra con situaciones que son inesperadas, y de qué manera la resolvemos nomás, y hay que resolverla, y claro, ahí salen los grandes directores que tienen la capacidad de darle vuelta de tuerca y resolverlo de manera brillante y súper inspirada. Hay una entrevista que da Robert Rodríguez en la que él dice que la verdadera pega de un director es poder encontrar una solución rápida y creativa a algún problema durante el rodaje mismo. Y él contaba, no sé, pues, daba ejemplos de sus películas en las que fallaba el vestuario, en las que fallaban los efectos especiales, o en la que tenían la explosión, iba a ser un solo plano y no había repetición porque no había más plata y la cuestión no salía perfecta, entonces había que improvisar. Y él decía que, claro, a final de cuentas, esa es la pega del director, de encontrar una solución creativa al problema técnico. Pero ¿sabéis tú qué? ves Tiburón sin saber la leyenda del robot que no funcionó y todo, aún así la encontráis genial. Como te digo, pareciera ser que estuviera planificada así desde el principio. Como se ve meticulosamente hecha. Como que ningún plano le sobra, ningún plano le falta. Cada plano que aparece motiva al siguiente y te entrega más información. Nada le sobra, no hay ninguna imagen que esté puesta como para tapar algo, para parchar algo. No hay ningún personaje que no tenga una función específica en la narrativa. Todos cumplen su función. Entonces se ve muy
perfectamente hechas. Me gustan mucho los momentos de comedia que le pone de repente Sí. Spielberg. Cuando hace falta. Cuando ya es mucho la tensión, es mucho el miedo, te tira un chiste. Y tú, descansa y después te vuelve a agarrar. O el jumpscare que ocurre debajo del agua, cuando aparece en la cara del muerto, así, quien le encuentra que funciona cada vez y el tipo le pone un grito. Se escucha un grito de ese muerto que no tiene nada que ver, nada que ver. Pero en el momento sí es efectivo po, y funciona. Entonces como que ese manejo sensorial, que es una cuestión que Spielberg, que hasta el mismo Spielberg lo reconoce en The Fabelmans, que esta capacidad de manipular las emociones de la gente a través de las imágenes, tú lo ves acá en Tiburón, po. Cómo el tipo logra poner cada imagen detrás de cada imagen y causarte una emoción. Pero es Porque también pura gente, porque... la primera hora es pura gente hablando. Sí. Ya, pero ponte tú, el talento también natural de Spielberg trabaja mucho con eso, con la narrativa, porque, claro, a diferencia de las películas que vemos ahora, que la mayoría se arregla en postproducción o en el montaje, o ahí vemos que sacamos o rodamos de nuevo, total, la cuestión ya está. Spielberg tiene algo como director que yo aprecio mucho, por eso es mi director favorito, que es la importancia de la narrativa por sobre el guión. ¿A qué voy? En Duel, que yo la vi después de ver Tiburón, me pasa algo parecido, porque yo veo a este camión, que es un montón de fierro, como algo que tiene un propósito, y no tendría por qué serlo, y no lo está humanizando tampoco. No es que al camión le esté dando emociones o le esté dando un razonamiento como, yo voy a perseguir a este hombre porque tengo un propósito de... No, pues, ¿cachai? Sino que toma este monstruo, que puede ser tanto el tiburón, que puede ser tanto el camión, ¿cachai? Y lo deja de una forma tan bien construido narrativamente que te funciona, como decía yo, en muchos planos. Por eso quizás el tiburón ni siquiera sea el principal antagonista de esta película. Por eso funciona bien, porque Spielberg, más allá de todos los cachos que tuvo que solucionar en el set mismo, que yo lo encuentro un talentazo, él sabía cuál era el propósito del tiburón per se, desde el principio, porque él es un muy buen narrador. Y eso se ve tanto en películas, no sé, como Tiburón, como después con La Lista de Schindler, o incluso con Jurassic Park, que a mí me da mucha pena que Spielberg, él mismo, no se haya tomado en serio o haya tenido esa frustración de decir, puta, es que a mí no me dan un Oscar y yo no soy un director reconocido porque la academia no me quiere reconocer, ¿qué falta? Y de repente como que le da el atacazo artístico y en el 93 te saca Jurassic Park y te saca La Lista de Schindler. Toma, ya, ahí tenés tu Oscar. Sin embargo, Tiburón tiene un Oscar por montaje, porque él básicamente une todas las cosas que hizo y las hace de forma tan precisa. Es un trabajo de relojería que funciona súper bien. Tú estás tenso el momento que tienes que estar tenso. Cuando ya estás muy incómodo y o se te empieza a apretar la guata o empezáis como a agarrarte del sillón, te tira un chiste. Y después cuando estáis, no sé, yo creo que las veces, más allá de todo este problema técnico con el tiburón, no hubiese funcionado igual si es que el tiburón completo hubiese funcionado bien, porque no necesitan mostrarte tanto el tiburón, necesitan contarte una historia que a ti te mantenga enganchado a la película, y eso es lo que yo valoro más como de Spielberg como director, porque funciona en eso, porque él es muy buen narrador, no solamente es bueno con la cámara y te muestra qué es lo que necesita para poder mantenerte enganchado, él cuenta las historias muy bien. Y eso ha sido una constante desde su primera película. Es que de alguna forma como que le logra poner énfasis a todos estos temas que tú habláis. Porque por un lado, como tú decías, está el tema del capitalismo, pero también está el tema de Brody como padre, de ellos como hombres, ¿cachai? Porque este viejo Queen, que viejo de mar, y que para eso destino es que se lo come el tiburón, como todas estas cuestiones como que estos tres personajes representan a tres clases distintas de hombres, de tipos de hombres, ¿cachai? Entonces como que
tienen muchos temas que no sé si Spielberg los tenía pensados, po. Así como yo quiero explorar la masculinidad o quiero explorar el capitalismo, siendo que él mismo es un capitalista. Yo creo que es una cuestión como de entender que estos son los temas que resuenan con la audiencia y que tienes que hacerlo de esa forma, conectar. De hecho, que el cine tiene que ver con la conexión humana. El hecho de que estés viendo esto en una pantalla grande, gigante, en el que conectas con la cara de un personaje y tú como entiendo lo que te pasa. Que la película se puede dar el tiempo de mostrarte un personaje y que tú entiendas qué es lo que le pasa o para dónde va. Y siento que esta película hace eso, po. Spielberg conoce y sabe cómo hacer eso y tú enganches con estos personajes durante 1 hora. El personaje de la mamá del niñito que se muere al principio es terrible y la señora tiene 2 escenas. Cuando todos se alejan y la señora queda parada en la orilla de playa, te rompe el corazón de inmediato solamente con su gesto. Esa dirección de actores así, genial. Entonces el manejo de las emociones que tiene este hombre a todo ese nivel lo encuentro increíble. ¿Tenía él pensado en todos estos detalles o no? No lo sé. Porque a veces igual uno le da la interpretación que uno quiere, po. El Claudio vio tensión sexual. Y está bien, pues. Obviamente está bien. Porque la película te puede dar eso, po. Y claro, y ahora a mí en este caso como que me llegó mucho el tema de Brody y como la presión que tiene él por las responsabilidades que tiene que asumir. Como padre, como esposo, como jefe de policía, como salvavidas incluso. Y cómo le intenta evadir todo con el copete. Como que ese lado del personaje yo no lo había tomado mucho en serio. Y ahora como, claro, además, el tipo está evadiendo su realidad y ahora tiene que enfrentarla. Y no tiene cómo hacerse el loco ahora. Y eso lo encontré muy bien. ¿Planeaba Spielberg hacer eso a los 26 años? Quizás. Nice. ¿Yo qué estaba haciendo a los 26? Ya se me olvidó ya. Oye, en todo caso, muchas de estas cosas fueron sobre la marcha, porque uno de los problemas que tuvo en la filmación de esta película es que no llegó con un guión cerrado a la filmación. Se tuvo que, mientras estaba sobre la marcha, se tuvo que estar arreglando el guión. El problema con el tiburón. El problema que una de las cosas que en este documental que les comenté que estaba viendo de Spielberg, una de las cosas que también él decía después que nunca más iba a filmar en el mar, pues él y no debería haberlo hecho, porque al final de cuentas generalmente, no sé, 2 años después pasó con la del Kevin Costner de filmar en el mar y dice que es lo peor. Porque pasaba que estaban filmando en el mar y él fue una de las exigencias que le dio que quería hacerlo más real en el mar. Y el problema es que en el mar tú estabas filmando el barco y se cruzaban un bote por detrás y tenían que parar la escena porque se le ensuciaba la toma. Y tenían que esperar que el bote se fuera, los barcos se fueran para poder volver a filmar, porque hoy en día tú filmáis y les borráis el barco de atrás y no hay problema. Pero no, tenía que tener una toma limpia y esperar que se fueran los botes que estaban para que simular que estuvieran solo en el océano. Pero digan lo que digan de Waterworld, tú ves esa película y tú sientes el mar en esa cuestión. Sí, porque es innegable que lo filmaron de verdad, porque como que podéis ver hasta la sal en la cara de Kevin Costner y eso es impagable. Yo me acuerdo que vi esa cuestión en el cine y yo me acuerdo que sentía el mar en esa película. Oye, sí, en un estudio nunca la voy a lograr. ¿Ustedes vieron la vida de Pi, el compadre que está en el bote con el tigre? Con el tigre y no sé qué más, con otro bicharraco más. Como que tú notáis que se pueden ver muy reales los efectos, pero no están está en una piscina gigante, ¿no? Claro, pero no tiene esa cuestión en su cara, ¿cachai? Pero ahí tenemos que convenir que Ang Lee como CMX es un personaje que en algún momento empezó a experimentar.
Sí, pues, obvio. O sea, Aparte, llegó el es que tiene que 3D. ver con lo que intentas también lograr. Por lo mejor, obviamente, esa película tampoco intenta ser realista al 100%. Po. Tengo amigos que le encanta La vida de Pi. Así como No, que, bueno, es además. su película favorita y es como... Pero claro, es otro target. Oye, yo No, les quería hacer una... y otra intención, porque a lo Sí, mejor Ang Lee es un cuento esa película. Po. sí, pues un cuento. Entonces no necesita ser realista a ese nivel. La, ¿Cachai? Eso digo yo, no es que una sea mejor que otra, sino sí, que sí. intentan hacer cosas distintas nomás. Pero Waterworld se siente como que estáis ahí en un mundo apocalíptico real. Bueno, un poco entra un poco la megalomanía de Costner ¿Del también. Obvio. Oye, le quería hacer una pregunta porque me surgió algo con el visionado ayer. ¿Cómo esta película ha servido para hacer ciertas referencias a cineastas más actuales? Eh, ¿Cómo la ven ahí? Porque en este visionado me surgieron un par, ¿cachai? Una que yo creo que nadie cae en ella, la pasan por alto. El viejito que ayuda a Queen. Ah, sí. Sí. Emmerich usa un viejo igual en la primera escena cuando Godzilla llega a Nueva York. Y el weón referencia a todo tiburón, desde el viejo que llega a pescar, que es como parecido a estos weones Así que que- llegan a cazar el tiburón al Al muelle. al muelle. Pero si tú ves la película de Godzilla y ves al viejito, tiene el mismo jockey, bueno, es exactamente igual al viejito Queen. Y la otra como referencia que ahí en cuenta fue el alcalde, con el alcalde lluvia hamburguesa. Sí, Ah, sí, es Ah, ya. una sí. copia. No, y en la Ghostbuster de las mujeres, cuando Andy García es el alcalde de Nueva York, como que el peor insulto es que lo compare con el alcalde de Tiburón. No, No, aquí esta película, claro, como te digo, y la influencia, po, piraña, sí, pues Alien después de ahí. también, una especie de tiburón también, pero eso creo que antes o no me acuerdo. Son ¿Cómo? después. ¿Qué cosa? Alien también es como una especie de tiburón también, Sí, que este monstruo Sí. que no veís, que está escondido. sí. Esta es la Sí, influencia de esta película también. después de Tiburón, como estábamos hablando recién, que era el primer gran blockbuster, después de Tiburón vinieron todas las demás. Po. Todas las demás tienen al final de cuentas algo en que guiarse de lo que hizo Spielberg con Tiburón. Es Sí, que, pues. Sí. Sí, es imagínate que que las secuelas tenemos. ninguna logró lo mismo, po. Sí, pues. O no sé, pues Y las imagínate otras que esta misma película influenció películas tan malas como Anaconda, que es básicamente la copia de la copia de la copia de la copia. también, po. La misma estructura. Pero es increíble porque cómo se pueden hacer un montón de películas que son las mismas, pero ninguna logra lo que logró Tiburón, po. Es como lo mismo que pasa con Jurassic Park. Hay 6 películas más, 7 películas más. La gente las va a ver por la idea de poder volver a capturar lo que capturaron cuando vieron Jurassic Park 1 y simplemente es irrepetible. Porque no están los efectos, no está en las explosiones, no está en el bicho más grande, sino que está en lo básico, po. Una buena historia, bien contada, bien cortada, bien iluminada, bien musicalizada, Sí, pensada pues, desde este aspecto, ¿cachai? Del aspecto sensorial. Hoy me gusta eso. Sí, siento que Spielberg hace un cine muy sensorial, Sí, po. porque no solamente lo ves, lo sientes, lo escuchas, y hay escenas en varias películas, no sé, po, que puedes hasta como un poco oler o saber las cosas que las puedes saborizar. Spielberg, sabéis que tenéis mucha razón, él hace un cine muy sensorial. No es que te transporte al ambiente que te está contando, sino que te da un cine para todos los sentidos. Porque no es solamente lo que escuchas y lo que ves, también es cómo lo estás sintiendo como corporalmente.
sabe qué es lo que quiere hacerte sentir con cada escena. Sí. Y eso, Qué buena Spielberg. Es muy bueno. Eso también es gracias también al John Williams, porque Sí. una cosa con las dos tan como no sé si Tiburón sin la música de John Williams, no sé si es lo mismo, es una cosa como que, bueno, a esta altura yo ni me lo podría ni imaginar, pero calzan como anillo al dedo, las dos cosas. Así que... Pero si, imagínate, cuando tú le preguntas a alguien que no es como avisado en películas como nosotros, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le dicen tiburón? Es la música. Es el torón, torón. No es tanto la imagen del tiburón comiéndose a alguien, sino es la música. Sí, pues sí, la música. ¿Y cómo funciona todavía? Podríamos tener un podcast solo de John Williams. Por favor. O sea, el viejo, Cuando muera. imagínate No. la cantidad de música, leitmotiv reconocibles. Esto yo lo he conversado con los chiquillos en podcasts anteriores, ¿cachai? Que siento que el último gran compositor de generar melodías realmente reconocibles para mí es Alan Silvestri. Ni siquiera Hans Zimmer. Hans Zimmer tiene buena música, pero después en algún momento como que se empezó a chalar como con sintetizadores y llega un minuto en que su música pasa a ser muy genérica. Y tú ahora encontráis... ¿Decís tú? Sí. Yo considero que hay un periodo como... Mira, te podría poner así como como hito cero Batman de Nolan, ¿cachai? Como que desde ese punto empezó a hacer como temas mucho más genéricos, ¿cachai? Mucho sintetizador y genera buena música, pero no es una música recordable, no es una música como la que te hacía Williams en los 70, en los 80, al inicio de los 90. Lo mismo, Alan Silvestri, Jerry Goldsmith, esos viejos de esa escuela que generaron músicas que quedaron en el consciente colectivo. O sea, bueno, hasta el día de hoy te van a estrenar una nueva Superman y para el tráiler, para generar esa conexión, hacen remix de la marcha de Superman, ¿cachai? Porque nadie se acuerda de la banda, nadie se acuerda de la partitura de Zimmer de Man of Steel. No. Nadie. Y no es una mala, yo tengo el CD, no es una mala banda sonora. Tiene temas muy buenos. Pero falta esa cosa que te haga, que te genere esa conexión emotiva, que tú escuchaste el tema y decís, tiburón. Exacto. Tiburón, Encuentro Cercano, Star Wars, Indiana Jones. En el caso de CMX, de Alan Silvestri, Volver al Futuro, ¿cachai? Entonces, Jerry Goldsmith, The Omen, ¿cachai? Sí, son... El mismo Williams decía, oye, él siempre cuenta esa anécdota. Está, de hecho, creo que está en el documental ese que hicieron en Disney Plus. Cuando llama a Spielberg para mostrarle lo que había creado, y es como, ya mira, te voy a tocar algo en el piano. Empieza tan, 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 tan. Y Spielberg mirando así como, ¿qué esta weá? ¿Cachai? Esta es el tema del tiburón. ¿Esa weá es? Claro, uno se imagina, pero claro, tú te lo puedes imaginar en un piano, tocar dos teclas, es como, me estáis hueveando, pues, pero efectivamente es como, bueno, pero espérate que orquestemos esta cuestión. Y en ese sentido también está la habilidad de Spielberg de tener la confianza, o sea, por algo tuvieron una colaboración tan prolija y tan prolífica en realidad de años, ¿cachai? Que si el viejo no le ha hecho una partitura porque está enfermo, ¿cachai? Pero años y años trabajando, pero en algún momento decir, ya, ¿sabéis qué? Yo confío plenamente en lo que... Quizás lo que me mostré en un comienzo no me convence, pero tengo toda la confianza de que cuando llegué al estudio, bueno, te vaya a grabar una banda sonora,
de la puta madre, weón, que bajar. Que- Y ahí el viejo te demuestra que con 2 notas te genera la atención y el leitmotiv, y efectivamente puede haber gente que no haya visto nunca Tiburón, pero va a escuchar eso. Ah, eso es de Tiburón. Yo creo que hay, así, las que me acuerdo ahora mismo, 4 películas, no, 3 películas. 3 películas en las que John Williams le da así como el 50% de la identidad. Porque claro, tenés películas como Superman, por ejemplo, o Indiana Jones, en la que la música es reconocible. Pero a lo mejor igual hubiera funcionado con otro compositor. Quizás no al mismo nivel. Pero creo que hay 3 películas que si no fuera por John Williams no serían ni por lejos lo que son. Que es Tiburón, Star Wars y Mi Pobre Angelito. Sí. Como que esas 3 películas, gracias a la música de John Williams, se elevaron así al doble. Y obtuvieron la identidad que tienen. De alguna forma John Williams logra capturar la esencia de las películas, la personalidad de las películas, el corazón de las películas, y lo pone en música. Y de repente lo critican de que es muy comercial y todo, pero yo creo que tiene la misma gracia de Spielberg de saber manipular las emociones, pero lo hace a través de la música. Y sabe qué canción te va a hacer sentir. Porque Harry Potter es una cuestión que increíble. Eso te iba a decir. Sí, Pero con Harry Potter lo mismo, ¿cachai? Hubiera funcionado quizás con otro compositor. Pero estas 3 películas que te digo no habrían funcionado con ninguno. Oye, ahí me surge la duda, porque en el caso de Harry Potter ocurre que la gente reconoce la partitura de John Williams, pero acuérdate de los compositores que vienen después de Azkaban, porque Williams compuso las 3 primeras. Ah, Compuso claro, no, pero La Piedra Filosofal, la Cámara Secreta, y bueno, y para mí mi banda sonora favorita de Harry Potter es El Prisionero de Azkaban. Esa weá es increíble, esa pero no partitura de habría Williams. sido quizás menos exitosa. No, sí, no hubiese sido ¿Sí? menos exitosa, pero claro, generó el leitmotiv. Claro que sí te baja el viejo. Po. y después las posteriores que no las tiene él, no tú. No, por las eso te tienes digo, que- si pasan sin pena empezás a ni escuchar gloria. y son súper genéricas. Son súper genéricas. Son funcionales, responden a la trama, pueden funcionar bien. Pero siento que, como te digo, es como que cuando nosotros decimos, hoy sí, hoy pasé la raja la película, pero se me olvidó. ¿Cachai? Incluso estaba dejando afuera a James Horner, que James Horner se autoplagia todo el rato, weón. Las trompetitas de James Horner, pero bueno, ¿te acordáis? ¿Te acordáis hay bandas sonoras que te acordáis de Horner y las escucháis y sabéis que está su sello? Y sus trompetitas, y todo el rato las trompetitas, weón, escuchen las trompetitas, están ahí en El Zorro, están en Avatar, están en Troya. Hasta en Pero Aliens, se llama Horner. hasta en Aliens están las trompetitas, weón. Pero generaban música reconocible, po. Sí. Y eso yo siento que hoy en día falta, como que los compositores, la verdad no sé qué banda sonora hoy en día. Yo podría decir, veo la película y es como, weón, quiero esa música. Yo creo que la última reconocible que yo me acuerdo es Avengers, Sí, por la Avengers. Silvestri. Silvestre. Pero no me acuerdo de una posterior. La de Avatar 2, no me acuerdo para nada. Ya no estaba Horner, po. Y claro, alguien como que llegó, bueno, tuvo que llegar otro. Mala fortuna estar muerto, Horner, ¿cachai? Pero Entonces, Misión Imposible no creo que cuente, porque es antigua. No, pues sí, ese es Claro. un tema ya. Sí. Pero así como música nueva, yo creo que Avengers fue la última que yo... Sí. Todavía me acuerdo. O sea, yo me acuerdo de haber visto Titanic y es como, weón, quiero comprarme el disco. Me tenía hasta las weas Celine Dion, pero me quería comprar el disco. Pero te amo. No, sí, la banda sonora hace en el caso de Tiburón, de lo que estábamos hablando, hace casi la mitad de la película. Sí. Le hace al monstruo. Po. Sí. Sí. Y aparte ayuda al hecho de que
de que como el monstruo el tiburón no aparece solamente en 4 minutos, se suma toda la cantidad de minutos que la aparición del monstruo, son como 4 minutos en toda la película. Ayuda esa música a que no lo veas una boya flotando amarilla que se mueve, y tú con la aleta y la así, y no necesitáis nada más. Hay una escena muy buena que es cuando pillan a los cabros chicos que están fingiendo ser un tiburón, los que andan con la aleta. Sí. La gente sale corriendo de la playa y están todos afuera así como todos en pánico, y de repente aparece el tiburón al otro lado donde está el hijo con el bote. Sí, en la playa chica. Shark. Y la señora Brody le dice, oye, el cabro chico está allá, y Brody sale corriendo y ponen el tema de tiburón, tarán, tarán, tan, tan, y la cámara sigue a Brody mientras va corriendo, y Brody pasa por detrás de una reja así de madera, y todo como si calzara el ritmo de la música, el tan 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 tan, Sí. y vas te volviendo loco, po. Así, como te da la amenaza del tiburón, la presión, la ansiedad, Sí. todo mezclando perfectamente la música con la imagen. Sí, súper. Cosa que Sí. también hace Michel Gondry con sus videos musicales, que cada Sí. cosa que aparece en pantalla es o un instrumento o una nota musical. A mí me da mucha pena que Michel Gondry no haya hecho películas tan buenas. ¿Por qué? Como que le cuesta hacer películas largometraje. ¿No te gusta Eterno Resplandor? O sea, sí, esa es como la mejor que tiene, po. Pero ¿No te ha hecho gustó? varias y tú las veís y son como, tuviste a punto de hacer algo. ¿Cómo se llama esta otra película en la que trabaja Gael García Bernal? La de los sueños. El mundo de los El sueños, mundo algo de los así. sueños. A mí me gustó. Sí, A pero mí quizás la película que más me gusta de Michel Gondry es Por favor, rebobinar. Oh, no la he es esa visto. sí. igual, como, esa es Sí. buena, pero no Es sé. la mejor es la del Eterno. Como que no es pega el genial. gol. No, pero yo encuentro genial. O sea, esa La idea, que creo que tiene ideas muy buenas. Como Igual que me tiene gusta, ideas igual me muy buenas y gusta, cosas muy buenas. pero solo de ñoño me gusta Warcraft. Ah, ¿Cuál? Pero solo por ñoño, solo por lo ñoño. ¿Cuál? Warcraft, ¿Es de Michel Gondry? sí. No, La última película se la alcanzó a mostrar a su papá antes de que muriera. Fue el primer weón que Oh. vio Warcraft. Ya, pero es que Warcraft. Michel Sí, Gondry es de- también es muy ñoño, pues entonces igual no sorprende. Mira, yo encuentro que hay cosas buenas hasta en la Dispón Verde. Es muy mala, pero tiene unas cuestiones muy buenas. Bueno, Tiene unas transiciones, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Unos montajes muy buenos. Pero la película es muy mala. ya, bueno, si nos estamos oye, saliendo del tema es porque quizás ya nos estamos quedando un poco sin tema de yo- conversación. Llevamos yo una quería- hora 13. Quería Sí, decir espera, algo más vamos de Tiburón. cerrando. Ya, dale. Ya quería decir. No, bueno, quería decir algo de Tiburón. Era el hecho bueno, no sé si esto por haber visto el documental, el hecho de que hay una escena donde, como no tenían el tiburón, no sé si lo leyeron por ahí o lo vieron, acerca de que cuando el Hop baja en el canastillo, en el canasto para ver el tiburón por debajo, para meterle el arpón, viaja, meten a un compadre, un enanito, un buzo enanito. Porque todas esas escenas se filmaron en Australia. Con un Porque. pejerrey. ¿Ah? Con un pejerrey. Con un pejerrey. No, porque dice que Spielberg tenía dos unidades, tenía un grupo de gente que estaba filmando en Australia buscando tiburones reales, grandes. Y entonces filman a un compadre chiquitito con un tiburón para que él se viera, el tiburón se viera más grande de lo normal. En perspectiva. Sí. Eso. Pero por lo que estaba viendo yo también en documentales y entrevistas, creo que la idea era usar más de ese material, mostrar más imágenes de un tiburón real bajo el agua, pero como que
ninguna les quedó tan buena como No. esa. O la Dice sacaron que- como para darle esta personalidad más amenazadora. Porque Sí. al final de cuentas, el tiburón, si lo hubieran mostrado más, se habría mostrado como un animal, pues como un pez, no habría causado tanto miedo. Pero el hecho de que lo oculten hace que tú lo Sí. sientas como un monstruo. Sí, exacto. Porque al final, es claro, en la escena que dice Freddy, tú ves que es un tiburón real, pues. Y se ve como un animal, pues no se ve tan amenazante. Pero Pero igual cuando te dice, muestran al mono que salta, cuando el robot que salta arriba del barco y todo eso, ahí tú lo ves increíble, po. sí, Pero sí, cuando lo veis bajo el agua, es que se ve como un pez normal. pero igual se ve grande Claro, no, pues a se ve dif- inmenso, po, ¿cachai? sí. Pero pierde esa capacidad como de monstruo. No que es un animal grande. Porque yo creo que también es la gracia de Spielberg, ¿cachai? Que te logra hacer sentir que es un monstruo. Sí, pues sí, Porque es es una como la cuestión que idea. tampoco si uno la piensa, uno no le encuentra sentido. Pero la segunda parte de la película, cuando salen a cazarlo, es como que el tiburón les declara la guerra, po. Es muy El movidito. tiburón vuelve por ellos, po. Sí, Y ahí el monstruo ya está tomando una personalidad. Así como, ya, me quieres cazar, yo te voy a cazar. Porque claro, un animal normal se va nomás, po. No va a perder el tiempo. Se va. Pero este no, po. Este vuelve. Y yo encuentro que. Y tiene unos efectos que yo no había reparado mucho. Pero es como cuando el tiburón remolca el bote. sí. Igual, qué impresionante cómo habrán hecho esto. Así como remolcar un bote a esa velocidad tan. No encontré que esta película, como te digo, entre uno más aprende a apreciar el cine, más buena la encuentro. Más Sí. detalles bacanes tiene. Sí, me preguntaba si en escenas bajo el agua decía el punto de vista del tiburón. Yo decía, bueno, estas cámaras son más pesadas que la cresta, ¿cómo hicieron para moverlas? Sí. Bueno, así también. No, sí, hey, Claro, ¿cómo hicieron grande. para llevar todo este equipo al mar, po? Ese tiempo eran cámaras gigantes. Acuérdense que las cámaras de cine no pueden filmar más de 10 minutos, hay que cambiarle la cinta cada rato. Es todo un tema, po. No, y muchos se echaron a perder con el agua salada, Claro. todo un trama que hubo. Y está súper bien. No, y es una cuestión como. Que uno de los problemas también de filmar en espacios reales, que no te das ni cuenta al final, pero cuando lo he visto muchas veces te empecé a fijar. Y no es como una crítica o para que la gente crea que estoy siendo fijón, sino que al contrario. Que es como los saltos de continuidad en la luz, en el sol. Que de repente el sol está en un lado, después le llega por otro lado, después le llega por el frente, después es como sol de media tarde, después sol de la mañana, pero está tan bien contada historia que bueno, no te das cuenta las primeras veces que la veis. Porque la escena al principio, cuando muere la primera niña, el sol está como en 3 lados distintos. Sí. Pero no da lo mismo, da lo mismo. No, tú te entregas ahí nomás a la historia. Y se ve bonito, Después igual, veis así que, Sí. ¿cachai? Como que no son errores que te importen. Sí, y además, A pesar de que están ahí. ahí todavía usaba técnica de noche americano. Claro, sí, po. Porque claro, claramente hay sol ahí, pero te lo muestran como que está de noche. De que eso es insisto, eso es lo bonito de esta película, aparte. De que están en ese límite en que tienes que hacer todo de verdad. No podías ocultar nada. Lo que está en cámara es lo que es. Y tenían que trabajar puros compadres secos. Los más profesionales, los mejores, los que no pueden fallar. Porque esto es una hazaña técnica para esa época. No, Y se ve real. Eso- También se siente el mar en la cara de esta gente. Ahora, eso yo se lo doy a los gringos porque puede ser el director más corneta, weón. Puede ser Tommy Wiseau. Pero a la hora de rodar, siempre van hueones pro. Son todos Hueones que secos. saben la pega, ¿cachai? Que tienen oficio.
Y ahí está la pericia del director de poder liderar el equipo. Claro. De que no se te vaya de las manos. Grande Spielberg. O sea, piensa que en esta época no existían los videos monitores. El que estaba filmando nomás veía por el... Y con fe nomás, po. Sí, es que gracias a la Verna File, ella que es la Verna montadora, la que ganó el Oscar al montaje, ella fue una de las cosas, la que en postproducción montó de tal manera de que le dio el toque a Tiburón de cómo es, po. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, lo lindo de esta película son los cortes, el montaje. Sí, cuando lo he visto 10 veces empecé a fijarte en eso. Y los dos Oscar que ganó fue el montaje de ella, la Verna, y el Oscar de cosa más del John Williams. Fue música, sonido y montaje. Exacto. La Verna File. Y eso, yo le habría dado fotografía también. Yo le hubiese dado todo a Spielberg. Le habría dado todo también. Sí. Pero Así quizás ahí para la academia, los saltos que para ti no son tan importantes de la continuidad, sí fueron importantes para la academia, no quisieron darle cinematografía. Ya, pero ¿quién se toma en serio la academia? Spielberg se la toma en serio, pues, si quería Puta, un yo Oscar. también, pues si estoy tratando de justificarlo. No, y Mira, que estoy viendo realmente ahora un plano de Queen. con el tiempo esta película tiene el valor que tiene, po. En ese momento Sí, de repente po. era un blockbuster, pero detrás hoy en día tú vemos que el valor que tiene es incuantificable. Porque apela a lo básico del ser humano, loco, por eso. Pero Porque está hecha de esa forma, que te llega humanamente. Tiburón. Por eso que han pasado 50 años y esta cuestión sigue siendo igual de buena y efectiva. Y la vio tu hija, ¿de qué edad tiene tu hija? 13. 13 años y quedó vuelta loca. ¿Qué películas tienen esa capacidad todavía? ¿El Exorcista? ¿Qué película como que tú puedes decir que es como añeja, pasada de moda, pero que sigue funcionando igual? ¿Al mismo nivel? Sí. Son milagros del cine. Sí. Muy bien, queridos, querides, querida. Llevando 1 hora 22 con 56, 57, 58. Vamos a cerrar el boliche. Gracias por los que llegaron acá hasta el final. Recuerden suscribirse, darle like, porque eso nos ayuda para que más gente le pueda llegar este contenido. Sí, Pueden ir a escuchar nuestros podcasts anteriores, de los últimos que tenemos, Mono Chino, en el cual hablamos de lo que fue el cierre de Shingeki no Kyojin, nuestro podcast live action Blancanieves, Lilo y Stitch, Misión Imposible también, hablando de Sentencia Final. La semana pasada que nos lanzamos con 3, Predator, Ballerina, Capuchina y Cómo entrenar a tu dragón. Y ya la próxima semana estaremos viniendo con el retorno de Brad Pitt con Fórmula 1 y Danny Boyle al retorno del mundo de los zombies con 28 años después y Killian en la pasta. Así que los dejamos invitados para el próximo podcast. De la próxima semana ya estará disponible. Grabamos los días lunes normalmente y ahí entre martes y miércoles el podcast ya está disponible. Síganos en las redes sociales y gracias por todo. Nos veremos la próxima. Adiós.